Bienvenidos a la segunda clase de Formulación de Proyectos Sociointegradores para el área de salud. En este encuentro hablaremos de la planificación, su definición, el por qué debemos planificar, así como de los instrumentos o herramientas de planificación. También enfocaremos el plan, el programa y el proyecto, las diferencias entre ellos, la preparación y formulación de proyectos, cuál es el origen de un proyecto y el problema y la idea de solución. ¿Qué es un problema? ¿Cómo se enuncia correctamente? Y su formulación y contextualización. Si queremos tener éxito en nuestra vida, un factor muy importante y que influye mucho es la organización de nuestras actividades en cualquier rol que estemos ejerciendo. Cuando nos organizamos, podemos trabajar mejor y paso a paso, previendo y planeando futuras acciones, adelantándonos así a posibles inconvenientes o contratiempos. A continuación, veamos algunas razones de por qué es importante que nos organicemos. Primero, manejo adecuado del tiempo. ¿Sabías que las personas organizadas pueden administrar su tiempo mejor? Una de las razones del por qué es importante organizarse es que cuando nos organizamos, aprendemos a programar las diferentes tareas desde su preparación hasta su realización y seguimiento. Segundo, mejora tu capacidad administrativa. La organización es muy importante al momento de administrar nuestro presupuesto. Al organizarnos sabemos detalladamente ¿qué hacemos con el dinero? Llevando un registro de todos los ingresos y gastos. Al mejorar nuestra capacidad administrativa, podremos ahorrar dinero para, por ejemplo, las vacaciones soñadas que tantos deseamos. Tercero, al ser organizados se simplifica nuestra vida en gran medida. Simplifica tu vida organizándote. Si eres una persona desorganizada, saltas de una tarea a otra sin finalizar prácticamente nada al final del día y pierdes mucho tiempo. Al organizarnos, generalmente, simplificamos nuestra vida y tenemos más tiempo para compartir con nuestra familia o amigos. Cuarto, el desorden en el que vivimos usualmente es un reflejo del desorden que hay dentro de nosotros mismos. Por otra parte, el desorden externo puede llegar a tener repercusiones sobre nuestro estado de salud. Una de las razones del por qué es importante organizarse es porque reduce el nivel de estrés y ayuda a estar más serenos y tranquilos. Al organizarnos, sabremos qué hacer según el lugar en el que vivimos y evitamos preocuparnos por temas o cosas que no podemos resolver en el momento. Vivimos presentes allí donde estamos y actuamos, bajando de manera drástica el ruido mental. Quinto, somos disciplinados. Sin lugar a dudas, la organización es clave para la disciplina en todos los sentidos, debido a que aprendemos a coordinar distintas actividades o actitudes para llegar a nuestro objetivo. Esto claramente repercute de forma positiva y en la mayoría de los casos nos garantiza un mayor éxito en cualquier actividad que realicemos o emprendamos. Sexto, generamos confianza. Una de las razones del por qué es importante organizarse en el ámbito profesional es porque una persona ordenada y organizada genera confianza en todos los sentidos. Una persona organizada le facilita el trabajo de los demás. Muchas veces ser organizados en el trabajo es un factor determinante a la hora de ascender a mejores posiciones laborales. Séptimo, si somos organizados en nuestro hogar, ganaremos mucho espacio. Piensa que teniendo una casa bien estructurada, aprovechamos mejor el espacio y también tenemos una mayor sensación de amplitud. Esta es tan solo una de las muchas razones del por qué es importante organizarse en el hogar. Otros autores como Dror Yehezkel
indican que la planificación es el proceso de preparación de un conjunto de decisiones respecto de la actividad en el futuro, basándose en investigación, reflexión y pensamiento sistemáticos. Concepto al que se puede adicionar que la planificación es un proceso dirigido a orientar el cambio social y a generar una secuencia de eventos futuros socialmente deseables en acciones en el presente, como lo expresa Francisco Sagasti. En este orden de ideas, ustedes pueden encontrar otras definiciones de otros autores que nos conducen a una definición de planificación, tal como la indicada por Ruth Saavedra Guzmán en su obra Planificación del Desarrollo, y que textualmente dice lo siguiente: la planificación no es solo una disciplina, también es un proceso que se realiza individual, grupal, empresarial e institucionalmente durante un tiempo denominado horizonte de planificación y en un espacio con unos métodos, instrumentos y recursos determinados. Entonces, planificar, de acuerdo a Saavedra Guzmán, implica tener una visión, entendida esta como la representación mental o imagen objetivo del futuro deseable y posible. La visión articula la percepción de un futuro realista, creíble y atractivo para un individuo, un grupo, una organización, una región, un país, con lo que ahora existe. La visión debe ser alcanzable y debe definir la dirección del proceso de cambio. Es una mala costumbre nuestra dejar todo para última hora. Cuando actuamos en este contexto de desorden e improvisación es cuando más errores cometemos en nuestros proyectos, investigaciones y presentaciones de pruebas evaluadas. No podemos concebir un buen proyecto si no lo hacemos planificadamente, tanto en recursos como en espacio y tiempo. Solo aquel que organiza, coordina y planifica logra los resultados esperados en sus proyectos, bien sea académicos, profesionales, de investigación o de vida. La planificación es una de las etapas más importantes en cualquier proceso de gestión de proyectos. Sin embargo, en ocasiones, los responsables de un proyecto no pasan el tiempo suficiente en esta etapa y pasan de inmediato a la solución del problema, en lugar de dar un paso atrás, planificar y diseñar las estrategias más efectivas para resolver el problema. La planificación no es un proceso que ocurre una sola vez durante el proyecto, sino que es un proceso continuo durante la vida del proyecto, puesto que todo plan requiere cambios y ajustes, y estas modificaciones, siempre y cuando estén debidamente autorizadas, alteran la planificación original. Entre las herramientas de planificación se encuentran el diagrama de Gantt y la matriz de análisis FODA. El diagrama de Gantt permite identificar la actividad en que se estará utilizando cada uno de los recursos y la duración de esa utilización, de tal modo que puedan evitarse periodos ociosos innecesarios y se dé también al administrador una visión completa de la utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión, mientras que la matriz de análisis FODA nos permite conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una organización o comunidad. Ambas herramientas se usan con mucha frecuencia y son muy importantes en la formulación de proyectos sociointegradores en el área de salud. Si las alternativas técnico-económicas, políticas y variantes concretas conjugan adecuadamente la idea creadora de un plan, programa o proyecto, este proceso tiene una mayor relevancia aún en la realización o ejecución de los proyectos de desarrollo social. Desde el punto de vista de la planificación, las diferencias existentes entre planes, programas
y proyectos son diferencias de grado. El plan establece los grandes objetivos. Estos objetivos se desagregan en unos subobjetivos a conseguir por unos programas concretos. Los programas a su vez requieren de los proyectos, por tanto, los proyectos se integran en los programas y estos en los planes. El proyecto de desarrollo supondrá, por tanto, la unidad mínima de inversión de la programación. Un proyecto es la planificación y la ejecución de una serie de acciones que, siendo su fin el conseguir un objetivo determinado, se llevan a cabo. Entonces, un proyecto es la ideación de una tarea determinada, para la cual establecemos el modo en el que se va a realizar. De esta forma, en el proyecto se debe recoger una planificación del conjunto de actividades, así como de la forma de llevarlas a cabo. El proyecto también debe incluir el detalle del conjunto de recursos y medios necesarios para llevarlo a cabo. En términos generales, podríamos definir un proyecto como un pensamiento de ejecutar algo o como un plan de trabajo que se realiza como prueba antes de desarrollar el proyecto de implementación. Para ampliar este concepto, podemos emplear la definición de Brown-Boveri, que considera un proyecto como un trabajo no repetitivo, que ha de planificarse y realizarse según unas especificaciones técnicas determinadas y con unos objetivos, costes, inversiones y plazos prefijados. También se define un proyecto como un trabajo de un volumen y complejidad considerables que ha de realizarse con la participación de varias personas. Podríamos decir entonces que un proyecto es una operación que se acomete para realizar una obra de gran importancia y que posee una serie de características que serían, siguiendo esta definición, la complejidad, el carácter no repetitivo, la necesidad de establecer unos plazos determinados y la importancia de participación de toda la organización social o de la comunidad organizada. Los proyectos se inician ante una necesidad o un problema que se presente en una organización o comunidad organizada. Ante la situación problemática surgen las ideas, entre las que debe escogerse una que sea la que presente una solución al problema, luego de haber sido desarrollada. Si consideramos que un proyecto se origina ante un problema o necesidad y nace de una idea de solución, podemos decir en este caso que la experiencia aporta un valor que, aunado a la información, provee altos niveles de pensamiento crítico, vital para lograr aportes o soluciones no reconocidas a simple vista en la solución de problemas o necesidades existentes en el área de salud que afectan a un conglomerado humano. El origen de un proyecto suele surgir a partir de una necesidad que se convierte en un problema. Por tanto, es necesario trabajar con los afectados, ya que será de ellos de quien tendremos que obtener la información para saber dónde están sus causas y dónde está la oportunidad. A la definición del problema muchas veces no se le da la importancia que se merece. Es posible encontrar problemas de la naturaleza más diversa. La desocupación es un problema económico y social que, a gran escala, solo puede resolver el gobierno de un país, más allá de los esfuerzos de la gente para hallar empleo. Una pared con filtraciones, en cambio, representa un problema doméstico que puede y debe solucionar una persona en su casa. Además de todo lo citado, también es necesario que dejemos patente que existen muchos y variados tipos de problemas que son específicos de diversas ciencias o áreas donde se desarrollan. En este sentido, los más frecuentes son los que se relacionan con campos como la filosofía, las matemáticas, la religión, la medicina, entre muchos más. Así, respecto a esta última área, podemos decir
que son numerosos los problemas de salud que existen, físicos, mentales, agudos, crónicos. Todos ellos suponen que el paciente que lo sufre tenga que recurrir a un médico, quien se encargará de estudiar qué le sucede, de hacerle las pertinentes pruebas y finalmente de determinar su correspondiente tratamiento. En las empresas y otras organizaciones, redactar un planteamiento es un paso importante en los proyectos de mejora. Un problema claramente definido y bien entendido es crucial para encontrar e implementar soluciones efectivas. En este caso, el planteamiento del problema suele ser un documento independiente. En la investigación académica, escribir sobre un planteamiento del problema puede ayudarte a contextualizar y comprender la importancia del problema de investigación, además de que puede tener varios párrafos y servir como base para tu propuesta de investigación en el proyecto que vas a desarrollar en tu carrera universitaria en el área de la histocitotecnología. El enunciado del problema se verá diferente dependiendo si se trata de un problema práctico del mundo real o de un problema científico teórico. Pero todos los planteamientos de problemas siguen un proceso similar, como el que puedes ver en la diapositiva. Para formularlo, aunque esto no es una receta de cocina, podríamos seguir los pasos siguientes. Primero, contextualización del problema. El enunciado del problema debe enmarcar su problema de investigación en su contexto particular y proporcionar algunos antecedentes sobre lo que ya se sabe al respecto, es decir, ¿qué sabemos ya? En el caso de problemas de investigación práctica, concéntrate en los detalles específicos de la situación. ¿Dónde y cuándo surge el problema? ¿A quién afecta el problema? ¿Qué intentos se han hecho para resolver el problema? Para la investigación teórica, piensa en los antecedentes científicos, sociales, geográficos o históricos. ¿Qué se sabe del problema? ¿El problema se limita a un cierto periodo de tiempo o área geográfica? ¿Cómo se ha definido y debatido el problema en la literatura académica? El nivel macro de la contextualización de un problema se relaciona con problemas internacionales que guarden relación con la situación problemática formulada. El nivel micro tiene que ver con situaciones problemáticas sucedidas a nivel nacional, parecidas a la situación planteada que se quiere solucionar, y el nivel micro guarda vinculación con problemas similares sucedidos en el plano regional. Entonces, estos niveles nos quieren indicar que se debe ir de lo internacional a lo nacional y llegar a lo regional, lo que facilita la identificación de los antecedentes del proyecto a realizar. Establecer con claridad los síntomas de una situación problemática facilita la determinación de un diagnóstico de la situación planteada. Este diagnóstico nos conducirá a las causas, los pronósticos y la necesidad de realizar un estudio analítico del problema que afecta a la organización o a la comunidad organizada. Contextualizar hace posible justificar y explicar un discurso o evento. Es, en cierta forma, una manera de complementar aquello de lo que se habla para darle mayor complejidad e importancia a un problema. Contextualizar también implica tratar un asunto o acción haciendo referencia al lugar o entorno donde eso tiene lugar. Es decir, que al contextualizar se brinda mayor información respecto a una circunstancia para que todo sea lo más claro posible y se comprenda de la mejor manera. Contextualizar hace que aquello sobre lo que se habla tenga sentido. La contextualización del problema permite la formulación de objetivos general y específicos que deben ser respondidos a través de las acciones o actividades que se deben realizar para solucionar la problemática planteada. Los objetivos son los pasos concretos que tomará para lograr el objetivo.
Se utilizarán métodos cualitativos o cuantitativos para identificar. Usaré encuestas para recopilar. Mediante el análisis estadístico, la investigación medirá. Gracias por su atención. En la próxima clase, la número 3, hablaremos del proyecto, definición, características y tipos, entre otros aspectos.